hermanitos y hermanitas, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Quiero mostrarles estas 5 cosas. ¿Qué son estas 5 cosas? ¿Qué creen que sean? Tu hija, ¿qué crees que sean? Papelitos. Papelitos. ¿Tú qué crees que sean? Papelitos. Ajá, ¿qué otro? Oye, Tonito. ¿O tú, Lupita? ¿No tienes idea? Mírenlo bien, ¿qué parece ser? Un papelito. Un tubo, ¿verdad? Parecen unos lentes largos. Si fuera una carta. ¿Una casa? No. Lata. ¿Una qué? ¿Lata? Carta. No. ¿Y si yo les digo que estos son libros, Una carta. me creerían? Una carta. ¿Tienen apariencia de ser libros? No. Bueno, ahorita no parecen ser libros, pero hubo un tiempo en que los libros no eran como nosotros los conocíamos, sino que eran rollos en los cuales vamos a hacer, miren, por ejemplo, esto. Si yo abro esto, la gente utilizaba unos más largos. Yo nada más hice un ejemplo para que pareciera parecido a lo que usaban antiguamente. Eso se les conocía como rollos. Diga usted rollos. Rollos, muy bien. Estos rollos servían para escribir en ellos. Eran más largos y escribían allá una parte, otra parte, otra parte. Bueno, en realidad donde los usaban se escribe al revés que acá. Se escribe de acá para allá. ¿Cómo escribimos aquí? De allá para acá. Pero allá en lugares donde vivió Jesucristo, donde vivió Abraham, Moisés, todos ellos, usaban este tipo de cosas que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Rollos, muy bien. Y en estos traje, ¿cuántos traje acá? 1, 2, 3, 4. ¿Saben por qué? Porque la Biblia está dividida en 2 partes. Una parte se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien. El Antiguo Testamento vamos brevemente hoy a estudiar rápidamente. Son 5 divisiones que tiene el Antiguo Testamento. ¿Ok? La primera la vamos a llamar la ley. Digan la ley. La ley está compuesta por 5 libros. Uno de ellos, en ese libro, se habla acerca del principio, cómo se creó la tierra, también cómo se fueron los primeros hombres. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cómo se llamaba el primer hombre y la primera mujer? ¿Algunos se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el primer hombre y la primera mujer? Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Hemos visto, cuando yo he sido maestro, hemos pasado películas. Y hemos pasado la película también de Adán y Eva, ¿se acuerdan? Pero también en estos libros de la ley existen otros personajes. ¿Quién de ustedes se acuerda de un arca? ¿Cómo se llamaba el del arca? A ver, Noé, ¿se acuerdan? También en este libro de la ley, se está la historia también de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Que Abraham iba a sacrificar en una ocasión ¿a quién? A su hijo, ¿se acuerdan? Sí. Una vez vimos esa película. ¿Tú también la viste? Claro que sí. En este libro también se habla de otro personaje que se llama Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés era el que sacó a los pueblos de Israel de Egipto. Pero también, ¿se acuerdan de un niño, un muchacho que le dio a su papá un traje con muchos colores? ¿Cómo se llamaba? ¿O qué? José, ¿se acuerdan? Ese está. Era José. Pero bueno, Moisés fue una persona que recibió de parte de Dios la ley. ¿Okay? Ellos fueron, cuando los sacaron de Egipto, fueron a un lugar en el desierto y en un monte que se llama Sinaí, y allá les dieron la ley. Allá se les dieron, y Moisés fue el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Ya después hay otro grupo de libros en el Antiguo Testamento. Esos libros se conocen como los libros de historia, los libros históricos. ¿Alguno de ustedes en la escuela les gusta la historia? ¿Sí? ¿Les gusta la historia? Bueno, pues estos libros hablan de la historia. Algunos de ellos, en un ejemplo de ellos, podríamos hablar de Ruth. También vimos una película de Ruth, ¿se acuerdan? Cuando había una muchacha que fue a recoger
A ver, Lupita, ¿te acuerdas de una muchacha que fue a recoger en un campo trigo? ¿No se acuerdan? Y Jesús apareció. Parecido, exactamente. Muy bien. Mateo, En ese Mateo. libro podemos hablar de la historia. Mateo, siéntate. También de que se enfrentaron, te ponían la cruz a Jesús. Claro. Ahora, ¿se acuerdan de que en una de las películas que hemos visto se vio la historia de Samuel, que era un niño? ¿Se acuerdan? Que era un niño que cuando estaba dormido en una ocasión, Dios lo llamó y fue a decirle a su amo, al sumo sacerdote, que decía, pensó que a él lo estaba llamando su jefe. ¿Se acuerdan? Ese Samuel está en los libros de la historia, en los libros históricos. Y también, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de un pastor que cuidaba las ovejitas? Y que, ¿cómo se llamaba él? David. Esos están en el libro de los libros históricos, ¿ok? Esos libros históricos, entre varios de ellos está Ruth, está Jueces, está Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Pero ya después vienen otros libros que son los libros de sabiduría. David precisamente escribió uno de esos libros que se llamaban los libros de los Salmos. Ustedes la vez pasada en la clase anterior se aprendieron un salmo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan qué salmo era? El Salmo 19. El 19:1. ¿Se acuerdan que decía que los cielos cuentan la gloria de Dios? La gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Ese tipo de libro es uno de los libros de sabiduría. Otro lo escribió su hijo de David, que se llamaba, ¿sí, hijo? Ahorita, hijo, de Proverbios. ¿Se acuerdan? Ese libro de Proverbios, también ustedes se van a memorizar, me imagino, algún proverbio en las escrituras. A lo mejor se van a aprender algún proverbio. ¿Ok? Esos son los libros de la ¿qué? De la sabiduría. Ya vimos el primero que se llamaba los libros de la ¿qué? De la ley. Diga usted ley. El segundo eran los libros de historia. El tercero son los libros de sabiduría. Y después vienen dos libros. En realidad son uno, pero están divididos en dos. Esos libros se llaman los libros proféticos. Proféticos, digan proféticos. ¿Qué quiere decir proféticos? Que se hablan de los profetas. Y los profetas eran las personas que hablaban ¿con quién? Con Dios. Cuando Dios quería hablar con la gente, Dios hablaba primero con un profeta. Un ejemplo de esos profetas podría ser Elías, podría ser Isaías también, pero en los libros escritos no está Elías, pero sí está Isaías. El primer grupo de los libros de profetas se les conoce como profetas mayores. Pero no crean ustedes que se llaman profetas mayores porque están altotes como el hermano Nico. No. Bonito. Ni porque están grandotes como quien. A ver, algún gordito que hay aquí por acá. Algún gordito. ¿Conocen ustedes un gordito grandote en su escuela? Sí, bueno, pues no por eso le llamaban los profetas mayores, sino por la cantidad, el tamaño del libro eran grandes. Diga usted, sus libros eran grandes, ¿ok? Y en cambio, después tenemos la última división, que son los profetas. Si estos eran los mayores, ¿cómo creen ustedes que se llaman estos? ¿Ah? Los menores. Pero vuelvo a repetir, no es que estos estuvieran viejitos y estos estuvieran niños, no, sino que cómo se dependía de que eran grandes o menores, por medio de qué, del tamaño de qué, de sus libros. ¿Cuántos capítulos tenía un libro? El de los mayores, el más grande, tiene 66 capítulos. Es el libro de Isaías. Y hay otra serie de 12 profetas menores. ¿Amén? Entonces todo esto es la historia de el qué, del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento forma parte de qué? De los libros, pero ¿de qué? De la Biblia. Díganlo otra vez, ¿de la qué? Biblia. Ok, y entonces la Biblia está dividido en ¿cuántas partes? Ya lo dije ahorita.
No, pero ¿en qué? En dos partes. Muy bien. La primera es la que vimos ahorita, que es el Antiguo. ¿Y el otro cómo se llama, hijo? ¿Tú lo dijiste? El Nuevo Testamento. Muy bien, mis amigos y hermanitos, Dios los bendiga. Esta fue la clase de hoy. Van a continuar con las hermanas en su clase. Esto fue para mí un honor y una bendición y también una manera de hacer una tarea. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer tarea? Híjole, tú bajaste la mano pero hasta los pies, ¿verdad? No importa, pues a veces las tareas son difíciles, pero las tareas nos van a ayudar a poder aprender mejor las cosas que nos enseñan los maestros y las maestras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, voy a orar para que terminemos esta parte de la clase. Padre bendito, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por esta clase en la que pudimos ver en la manera que se divide la Biblia y el Antiguo Testamento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén.